Bien, estamos grabando este espacio y bueno, queremos saludar y darle la bienvenida a todas las personas que puedan ver este video. Estamos junto a Pablo Herrera, mi nombre es Claudio Araya y en verdad esto surge como de un interés por dialogar y conversar en torno al tema de la autocompasión, el cambio, la psicoterapia y temas afines. Entonces vamos a abrir un diálogo en torno a este tema. Bueno, gracias Claudio. Un gusto tener esta conversación pendiente al fin contigo y ojalá aportar un poco como a la discusión y a plantear este tema como más allá de nosotros. Em, a ver, habíamos quedado de pensar en un par de puntos para conversar y el primero que yo quería plantear tiene que ver con la autocompasión, eh, el fracaso y la desesperanza y el estrés. Esto era algo que no lo había pensado tanto antes, pero ahora pensando en esta conversación y pensando en mis experiencias con pacientes, creo que es relevante y es algo que no es, no sé, creo que no es tan obvio. Y creo que es importante pensando en toda nuestra situación también actual, en que muchos nos vemos con exigencias extra, por ejemplo, de ser profesores y cuidadores tiempo extra al habitual, adaptar nuestros métodos de trabajo, eh, etcétera. Y también al mismo tiempo nos vemos con más limitaciones para lograr las cosas que los demás esperan de nosotros o que nosotros mismos esperamos. Entonces nos vemos enfrentados como a exigencia extra, limitaciones extra, y eso en muchos casos, obviamente no en todos, pero en muchos casos genera harto estrés, producto de todo este contexto de pandemia, cuarentena, cambios a nuestra cotidianidad, etc. Entonces, el punto que quería plantear tiene que ver con que el estrés, en buena parte, tiene que ver con que tenemos ciertas exigencias, ya sea autoimpuestas o impuestas desde fuera, que superan nuestras capacidades del momento. Esta es una definición clásica del estrés. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la relación con la autocompasión y con el fracaso y la desesperanza? Em, el punto es que en situaciones así, donde tenemos muchas limitaciones, nuestros recursos disminuyen, nuestro tiempo disminuye, nuestra posibilidad de hacer algunas cosas disminuye o ya no está nomás. Y si fuéramos seres absolutamente racionales, nuestra respuesta tendría que ser disminuir nuestras exigencias y metas. Pucha, tenía ganas de salir a trotar, o sea, pues 4 veces a la semana para mantener mi estado físico, ahora no puedo. Y ese ejercicio psicológico de soltar una meta tiene que ver con asumir, uno lo podría decir como un fracaso o para ciertos modelos terapéuticos que a mí me hace mucho sentido, tienen que ver con lo que se podría llamar la desesperanza constructiva, que es como el hacer un pequeño duelo de algo que es importante para mí, pero que no puedo hacer. Pucha, mi hijo tenía que aprender 10 cosas, en este momento puede aprender 4. Yo iba a hacer 5 proyectos, en este momento con todo este triple rol que tengo, puedo hacer 2 nomás. Si logro hacer eso, obviamente que mi exigencia baja al nivel de mis capacidades y no voy a tener tanto estrés. Pero es súper difícil hacer ese ejercicio, en muchos casos. Bajar las exigencias, bajar las metas. No es tan fácil porque no somos seres totalmente racionales de decir, bueno, cuarentena, no puedo hacer todas estas cosas, no las hago nomás y chao. Si fuera así de fácil, habría mucho menos trabajo para nosotros. Entonces, ¿cuál es el punto?
que quería plantear y dónde está la relación con la autocompasión. Que pensando en esto, recordaba algo que me decía mi papá, que es deportista de toda la vida, es basquetbolista, me decía que el deporte nos enseña a ganar y perder. Y creo que la segunda parte, la segunda enseñanza es súper importante, como de que el deporte que sí, o ciertas experiencias de la vida nos enseñan a perder. Y esa es una enseñanza y un aprendizaje que muchos aspectos de nuestra cultura como que inhiben o coartan o frenan, como que no nos enseñan a perder, a renunciar. De hecho, toda nuestra cultura nos impulsa a lograrlo, como que ese es es un indicador, una señal de autoestima, de autoeficacia, no, tú puedes. Todo eso eslogan, cree en ti, tú puedes, sigue intentándolo, ¿cachai? No tengas esos como pensamientos como de fracasado, qué sé yo, y todo un discurso social que ya ha sido denunciado por algunos filósofos y qué sé yo, y varios autores importantes, que tienen que ver con la exigencia, con el rendimiento, con el éxito, disfrazado como empoderamiento, disfrazado como autoestima, disfrazado como, o vendido más bien, no sé si disfrazado, como salud mental. Como que la persona saludable es la que cree, si yo soy saludable psíquicamente es que creo en mí, es que yo puedo. Y claro, eso es una parte de la salud, pero también es una parte de la salud, la otra parte, como de aceptar el fracaso. Tal como es súper importante que yo siento que puedo, también es súper importante para nuestra salud psíquica sentir que a veces no puedo. Tal como es importante sentir que en algunas cosas puedo tener éxito y sentir orgullo, también es súper importante reconocer que en algunas cosas no tengo éxito y poder tolerar esa sensación desagradable y soltarlo y aceptarlo, versus decir, no, esto es inaceptable, tengo que tener éxito y tengo que insistir, insistir, insistir. Y es ahí donde la desesperanza constructiva, entre comillas, que es este duelo por no lograr algo importante para mí, pero que es una desesperanza no depresiva, sino que constructiva porque me permite sentir esa pena y soltar. Esa es la idea, como que la desesperanza constructiva seguiría la lógica de las emociones básicas en que me lleva a un estado y me conduce hacia una acción saludable dado ese estado, como a una pena por no lograr conseguir algo o por perder algo importante, alguna meta, algún objetivo, alguna persona podría ser, algún vínculo, pero también me empuja a una acción adaptativa ante esa situación, que es el soltar eso. Entonces me permite sortear esas dificultades y renunciar a ciertas exigencias y llegar a un estado de equilibrio entre mis capacidades y mis deberes, exigencias, metas, que pueden ser impuestas de fuera, claramente patógenas, o pueden ser metas súper saludables. No, ¿sabéis que quiero meditar todos los días? O quiero tener una pausa para estar con mi pareja y regalonear y compartir. Qué sé yo, pueden ser muchas cosas súper buenas las que yo quiero hacer. Pero el punto es que aunque sean buenas, si sobrepasan mis capacidades, voy a sentir estrés, me voy a angustiar, voy a pasarlo mal, se va a debilitar mi sistema inmune, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el rol de la autocompasión? Que esto es lo que pensé como a partir de esta conversación, cuando acordamos el tema el otro día, que por lo menos lo que yo he visto en hartos pacientes es que el mayor obstáculo para poder hacer este ejercicio de soltar y regularse y bajar el estrés y vivir más tranquilo tiene que ver con la falta de autocompasión. Como voy a ser penca si no lo logro. Tengo que cumplir eso, como una sensación de vergüenza, humillación, no ser digno, si es que no
consigo esa meta o si no mejoro esto, si es que no cumplo, si es que no estoy ahí para los demás, por ejemplo, si es que no cumplo con estar, no sé, pues, con ayudar a mi hijo a hacer todas sus tareas, soy un mal padre o mala madre, una sensación de falta de dignidad al no cumplir con ese estándar incumplible para mí en este momento. Entonces, en teoría, sería como fácil, bueno, no puedo, entonces no lo hago y chao, se va. Pero eso amenaza mi sensación de ser digno de amor, ser digno de aprobación, etc. Entonces ahí hay un freno terrible, y no, y tengo que seguir, y tengo que seguir, y tengo que seguir, y no lo puedo soltar. Y entonces no puedo regularme, y sigo con el estrés, con la tensión, con la angustia. Y eso se puede convertir en un estrés constante, o en algunos casos ya como en síntomas más evidentes, ataque de pánico, qué sé yo. Entonces creo que ese es un punto súper importante de la autocompasión, que permite asumir fracasos, asumir derrotas, entrar en esta desesperanza constructiva, y eso a su vez permite regular nuestras exigencias y nuestro estrés y poder estar tranquilos con lo que podemos hacer, con las posibilidades que tenemos en este momento, que para la gran mayoría son menos que antes. Entonces, ese rol de la autocompasión, del poder ser empáticos con nosotros, eh, comprender nuestras dificultades, eh, estar ahí con nosotros y no machacarnos, básicamente, eh, es esencial para regular también el estrés y aceptar todas estas limitaciones. Y es como una herramienta especialmente útil en estos momentos de dificultades objetivas externas. Ese era el primer punto que quería Está plantear. buenísimo. Sí. Eh, yo quería aprovechar de, bueno, te escucho, Pablo, encuentro muy interesante lo que propones. Valoro especialmente lo que hablas sobre la desesperanza constructiva. Eh, Aparece ahí como una, yo te escucho así como una descripción psicológica de lo que en la tradición se denomina soltar Ujú, o desapegarse, ¿no? Como un poquito hablar de ese mecanismo que está ahí. ujú, Te escucho también y veo como tú lo pones dentro de la lógica como del logro, el tema, ¿no? Como decir, ¿qué pasa cuando entro en la lógica de lograr algo y sentir que no puedo lograr algo? El sufrimiento que puede ocurrir cuando esa dinámica se da. ujú. Y también te escucho y me doy cuenta de la importancia que tienen las expectativas eh, y el hecho de que, bueno, yo creo que aparece algo que es, y aquí comento algo de lo que yo quería comentar a Sí. propósito de lo que tú dices, eh, como que por un lado vivimos nuestra experiencia, pero por otro lado también vivimos esa experiencia a partir de ciertos marcos comprensivos eh, que son muchas veces implícitos, como que no los vemos, como que los vivimos simplemente. Y uno de esos marcos que definen mucho nuestra vida son las expectativas que tenemos, ¿no? De nosotros mismos, de lo que tenemos que lograr y quién tenemos que ser. Y esos marcos son, bueno, los aprendemos por nuestra educación, eh, por nuestra familia, y son muy implícitos, como que los vivimos simplemente. Y bueno, en nuestra cultura, Ujú. bueno, moderna, eh, individualista, podemos tener expectativas como a veces eh, incumplibles, eh, y eso hace que nos volvamos muy autoexigentes, ¿no? Y también la autoexigencia tiene buena fama.
¿no? Como que ser autoexigente es bueno, es deseable, está asociado al éxito, a que te vaya bien en la vida. Entonces, como que yo quisiera remarcar ese hecho, ¿no? Que nuestra experiencia está en un plano, pero esa experiencia siempre tiene un marco que lo define. Y que lo que tú contabas, Pablo, yo lo escucho como que aparece un marco, bueno, y además en la situación en la que estamos aparece un marco como especial, donde, como tú dices, ¿no? Se sobreponen roles, ¿no? Estamos trabajando, estudiando, haciéndonos cargo de la familia, de la casa, etcétera. Lo que aumenta el estrés y no tenemos, o sea, tenemos los mismos recursos o menos recursos que los que teníamos antes. Entonces es un contexto más demandante y por lo tanto también más estresante. Y nada, yo solo quería mencionar en este punto como el tema de las expectativas y como ese hecho que puede parecer muy invisible, como que nadie desde afuera ve cuáles son mis expectativas de mí mismo. Pueden generar un enorme sufrimiento, ¿no? Como eh, este ámbito invisible de la vida que puede hacernos autoexplotarnos, ¿no? Diría Churhan. Y, y en ese sentido, el rol muy relevante que puede jugar la autocompasión, no lo hemos definido todavía, pero podríamos hablar de la autocompasión como esta capacidad de ser conscientes de nosotros mismos y de eh, tratarnos de un modo más comprensivo, más amable, como quizás trataríamos a alguien que queremos o a alguien a quien estimamos. Eh, Aquí estoy ya introduciendo otro aspecto que tiene que ver con el modo de relacionarnos con nosotros mismos. Eh, y se opone de alguna manera, como antónimo, a la autocrítica, ¿no? Que es como, en vez de tener ese discurso comprensivo, es tener un discurso, eh, bueno, autocrítico, como no soy capaz, no puedo, y que puede ser también un discurso súper internalizado, que se retroalimenta con las expectativas altas, ¿no? Como no logro la meta, soy un torpe, soy insuficiente. Son como ese discurso que me digo a mí mismo cuando no logro lo que yo mismo me puse como meta. Entonces, fíjate, Pablo, ahora me doy cuenta al hablarlo que hay como una doble trampa aquí. Como ponerte expectativas altas puede generar mucho sufrimiento y tener un discurso autocrítico eh, que me digo a mí mismo cosas duras por no lograr esas mismas metas que yo mismo me puse. Entonces es como una doble trampa. Y, y ante eso, un poco como antídoto, aparece la capacidad de ser compasivo con nosotros mismos, que, que tiene que ver con el sufrimiento y cómo afrontar ese sufrimiento. Bueno, por ejemplo, Christine Neff, que es una de las principales investigadoras en el tema de la autocompasión, dice que la compasión tiene que ver con ser consciente del sufrimiento, en este caso de nosotros mismos, y dirigir una comprensión. Ella habla de abrazar el sufrimiento o de comprender el sufrimiento. Y que bueno, puede ser un antídoto súper terapéutico, porque quizás nos saca de esa trampa de las expectativas y de la competencia y, y del discurso autocrítico. Nos ofrece, creo yo, si uno toma la mirada desde las narrativas, como una narrativa no convencional y alternativa a la narrativa que genera el sufrimiento.
y que no tiene que ver con decirnos que está todo bien o que todo es color de rosas y que con ser autocomplaciente, que también a veces esa es podemos tener una mala comprensión de la autocompasión, sino que significa eh, ser conscientes de nosotros mismos. Ahí tomo también lo que dice Christine Neff, ¿no? Que un aspecto de la autocompasión es mindfulness, como el darnos cuenta de lo que nos pasa, no adornarlo, simplemente darnos cuenta. Por ejemplo, darme cuenta que tengo expectativas irreales, o darme cuenta que estoy diciéndome cosas que me hacen mal, darme cuenta, eh, y tratarme bien, con bondad, con comprensión. Ese es el segundo aspecto de la autocompasión, de acuerdo a Christine Neff. Tratarme como trataría a un buen amigo que tiene un problema. Y, eh, y el tercer aspecto de la autocompasión, de acuerdo a Christine Neff, que yo lo encuentro súper interesante, es el tema de la humanidad compartida versus el aislamiento, que toca algo de lo que tú mencionabas también, Pablo, de que a veces podemos caer como en una especie de buscar conseguir cosas, y tú hablaste de la autoestima o el tema de ser valioso, de considerarse bueno, ¿no? Y la humanidad compartida es interesante porque plantea desde Christine Neff que ella lo contrapone a la autoestima precisamente. Es que la autocompasión no se basa en la comparación con el otro, ni siquiera en la comparación conmigo mismo, porque ahí hay una visión como del sí mismo separado del otro, competitiva. Y ella propone la humanidad compartida como el hecho de que, como la percepción de que en lo más profundo somos más o menos iguales o tenemos las mismas necesidades. Tenemos una humanidad que nos conecta. Y si uno lo mira así, el otro vuelve a ser un poco más familiar y un poco más hermanable, y no tengo que competir con el otro, sino que me puedo conectar desde esa sensación de humanidad compartida. Y en ese sentido lo pienso también para la autocompasión, como que yo también soy parte de la humanidad, no soy perfecto y no tengo por qué serlo. Esa es más bien una idea, un constructo que en realidad nunca existe, ¿no? en la realidad o en la experiencia, sino que soy un ser humano que sufro, que soy vulnerable, que estoy viviendo momentos a veces difíciles, que a veces me siento inepto o que no doy el ancho, como tú decías, y que ante ese hecho puedo elegir comprenderme, cuidarme, no agregarle un sufrimiento innecesario, ¿no? Ese sufrimiento innecesario que surge cuando, además de que me pego con el martillo el dedo, me digo que torpe, ¿no? Cuando digo eso que torpe, le estoy agregando un sufrimiento más allá del golpe del martillo, ¿no? Y si más encima le empiezo a decir, no sirvo para esto, no nací para clavar martillos, estoy agregándole un enorme sufrimiento. Entonces ahí la humanidad compartida puede ser un poco un antídoto, porque, bueno, cuando uno sufre a veces puede decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Solo a mí me pasa, ¿no? Que el aislamiento. Pero el sufrimiento nos da la posibilidad también de conectar con el otro y decir, bueno, me pasa esto, pero esto es parte de la naturaleza humana. Y, y por ese hecho puedo ser más comprensivo conmigo mismo. Bueno, he dicho un montón de cosas en realidad, tomando lo que tú decías, pero quise como abordar un poquito la definición de autocompasión de Christine Neff, que también viene de la tradición budista. Matthew Ricard habla de esto, Jack Cornfield y muchos autores.
que tiene estos tres componentes de mindfulness, de bondad hacia mí mismo y de humanidad compartida. Creo que eso permite también como hacernos una idea de qué se trata o cómo podemos entender la autocompasión, cómo se ha ido tomando también en la ciencia. Y bueno, vamos a seguir diciendo cosas. No sé si tú quieras compartir algo, Pablo, de alguna de las cosas que he El, dicho. a ver, que se me ocurren varias cosas. Una, que gracias por contar una definición y explicar más el concepto. Yo partí hablando como ya asumiendo una serie de cosas, pero es bueno tener una claridad conceptual para la conversación. Eh, y estaba pensando, a partir de lo que tú dijiste, como, a ver, como cuando te escucho, me pasan dos cosas. Una, que me genera una sensación como rica, como cálida, el, como empaparme con lo que tú hablas de la humanidad compartida, de tratarme bien, de ser consciente, como que es algo como muy agradable, muy atractivo, que yo Mm, algunas veces lo he experimentado, he estado en un ambiente en que se potencia eso, entonces es algo que, que me atrae mucho. Y al mismo tiempo trato de empatizar o ser consciente de tal vez momentos en mi vida y también especialmente de pacientes en que eso que tú cuentas tal vez no es tan familiar porque alguien nunca lo ha vivido mm, o lo ha vivido un poquito, pero le genera cierta resistencia por mm, alguna razón. Y como yo estoy de acuerdo contigo que es algo extremadamente saludable y bueno en todo sentido, quería abordar un poco esas posibles como sensación de no familiaridad o de cierta resistencia o de mm. cierto rechazo o algo que podría impedir que las personas que más lo necesitan se acerquen hacia allá. Y quería compartir em, claro, un par de ideas en relación a eso, en relación a, por lo menos, eh, vivencias de pacientes en que hay como cierto obstáculo en acercarse hacia allá, en empezar a tratarse distinto. En tomar conciencia no es tanto, pero en empezar a tratarse distinto y en entrar en esta otra lógica como humanidad compartida versus de competencia o de comparación. Pensando que esos obstáculos, si no se trabajan, si no se abordan, van a quedar ahí como una piedra de tope y van a impedir que las personas que más lo necesitan tengan esas experiencias. Entonces quería plantear primero uno que tiene que ver con esto, que algo que tú mencionaste igual, pero lo mencionaste como entre medio de lo que dijiste, como que tiene que ver con esta sensación como de excelencia, perfeccionismo, exigencia, como que eso fuera lo bueno. Tengo que siempre tratar de ser mejor. Ya no hablando de éxito, fracaso, podérmela o no, que es lo que yo hablé antes, sino que de esto de como un valor de siempre aspirar a más, a mejorar, a, el perfeccionismo como un rasgo positivo o valorado secretamente, así sin que nadie se dé cuenta, como sin querer admitirlo, pero sí en realidad yo soy perfeccionista y eso me llena de orgullo, ¿cachai? Como esa sensación. Em, y cuando alguien está parado desde ahí, como de, no, para mí es un valor que yo siempre trato de mejorar, tengo ambición, apunto a la excelencia, no quiero ser mediocre, qué sé yo, ese puede ser un obstáculo para conectarse con la humanidad compartida, tratarse bien, salirse un poco del crítico interno, etc. Entonces, ante eso, un punto que yo lo leí, creo que de Christine Neff o de algún otro texto,
tiene que ver con que el perfeccionismo y la exigencia básicamente generan incompetencia como un resultado paradójico muchas veces. Obviamente que hay un cierto nivel de exigencia que genera rendimiento y que si es que genera rendimiento y no genera sufrimiento, no es un problema. Nadie va a ir a terapia porque dice, ¿sabes qué? Todo el rato estoy mejorando y más encima lo hago tranquilo y sin estrés. Nadie va a ir a terapia por eso. Entonces, esas situaciones en que alguien se exige y mejora sin sufrir, sin estrés, sin maltratarse, no son un tema. Eso está bien, no hay problema, no hay drama. Imaginémonos esas situaciones. Pero hay muchas, muchas, muchas situaciones donde el perfeccionismo y la exigencia generan incompetencia. Porque la persona que se pegó en el dedo cuando estaba martillando y después se dice que torpe, es muy probable que después no quiera seguir martillando. Porque, no solo porque se puede pegar de nuevo, sino que se enfrenta a su propia incompetencia. La persona que va al gimnasio y por primera vez y dice, chuta, todos los demás son más musculosos, se ven mejor, son más atléticos, y yo como que no puedo, como soy tan penca, después es difícil que vaya una segunda vez. Y es difícil que mejore también. Yo me acuerdo, una de las experiencias más terapéuticas que yo he tenido fue jugando ping-pong. Y no sé si tú te acordáis, Claudio, pero cuando jugábamos ping-pong en la casa de mi papá, pero, Acuerdo. pero yo tenía una virtud, que era mi revés, que era bastante bueno para ser amateur, pero el derecho era pésimo, para arriba, para un globito en vez de un remate, era pésimo. Era Varios pésimo. nos dimos cuenta de eso, Pablo. Por eso Sí, lo usamos en el juego. sí, sí, sí. Entonces como que mi techo era ahí como, no era pésimo, pero para el nivel de nosotros, como que no podía mejorar porque dominaba la mitad de los golpes nomás, el revés y no el derecho. Y cada vez que trataba de practicar el derecho, me salía mal. Entonces terminaba haciendo como en vez de pegar así un remache como bien, hacía como así para pegarle de revés y me salía mejor. Y me acuerdo un verano que me di cuenta de eso y dije, no, ya, sé que tengo que mejorar esta cuestión. Sí, para ser como porque me gustaba jugar y siempre me frustraba eso, entonces decía, pero ¿cómo? Solo porque no puedo tolerar como el jugar peor un rato. Porque ese era el punto para mí al final. Como que incluso en partidos totalmente amateur por diversión, el practicar mi derecho era jugar peor. Mm. Porque ya no me apoyaba en mi revés y estaba practicando algo que me salía mal y no me gustaba, porque ya estaba ahí como que ganaba a veces, perdía y perder siempre, no quería, nunca lo hacía. Y un verano yo dije, ya, voy a practicar el derecho. Aunque pierda todos los partidos de este verano, voy a practicar el derecho. Y me acuerdo que perdía y yo estaba así, ya, voy a practicar, voy a practicar, voy a practicar. Y hasta que al final ya pasó de pésimo a decente. Y ahí se me quedó súper grabado como la importancia de ser tolerante con los errores y los fracasos, como para poder mejorar. Incluso desde la lógica de la mejora, de la ambición, del crecimiento, que Mm. tampoco creo que sea la idea patologizar eso. Claro. También hay un instinto desde chicos como de aprender cosas, de mejorar, mira, ahora puedo correr en vez de solo caminar, ahora puedo caminar en vez de solo gatear, como que hay un impulso al crecimiento también en las Mm. personas, y que Mm. claro, en nuestra cultura está hipertrofiado ese impulso. Pero incluso si uno se mantiene en esa lógica, también es absolutamente necesario poder tolerar los propios errores, ser bueno con uno
ir al gimnasio ya. Imaginémonos que quiero mejorar, quiero, no sé, pues, mejorar mi capacidad cardiovascular o sacar más músculo, lo que sea. Incluso dentro de esa lógica, Mm. necesito absolutamente desarrollar mi capacidad de autocompasión. Sí. Incluso si estoy en la lógica del mejorar, Mm, del crecer. sí. ¿Puedo decirte algo Sí, ahí, dale, Pablo? dale. Que es súper bueno, interesante lo que planteas y comparto contigo que no se trata de demonizar ni de menoscabar la importancia que tiene tratar de conseguir cosas o crecer o el logro, ¿no? Como tenemos una cierta disposición al logro que es importante, ¿no? Para levantarnos en la mañana, para ir a trabajar, para aprender algo nuevo, ¿no? Si, o sea, si no nos quedaríamos un poco estancados. Y yo tengo la impresión que la autocompasión no se opone para nada a eso, Claro. sino que más bien, y aquí tocamos un tema que puede ser bien profundo, ¿no? Como el motor o, o la motivación para lograr las cosas, en realidad. Ujú. Y creo que, bueno, hay muchos motores posibles. Uno puede hacer las cosas. Yo me acuerdo, siempre se me quedó grabada una frase que me contaba una colega amiga que le decía a su supervisora clínica, que le decía que uno se mueve por gusto o por susto. No sé si lo habíais escuchado Me o te ha suena, dicho. pero me suena. Que uno se mueve por gusto o por susto. Mm, Y, y en realidad el susto es muy movilizador, pero el gusto también. mm, Y cuando uno quiere conseguir algo, eh, se puede mover por esas dos motivaciones, ¿no? Por gusto o por susto. Y si nos detenemos, por ejemplo, a mirar que la autoexigencia, lo que estábamos hablando antes, y la autocrítica, lo que tiene detrás un poco es el motivador del susto, o el miedo, o la crítica de otros, eh, que eso te puede mover a lograr cosas. ujú. Eh, por ejemplo, yo siempre he creído, por ejemplo, en terapia lo veo, en los talleres que hemos hecho lo veo también, que muchas veces la autocrítica es una internalización que tiene como a veces un sentido positivo. Por ejemplo, yo me hago esta imagen como la persona que empieza por primera vez a autocriticarse lo hace para protegerse quizás de la fantasía de la crítica de otro. Y dice, no me critiques tú, yo me voy a criticar primero, ¿no? Y podemos terminar siendo más críticos nosotros mismos de nosotros que lo haría otro. Bueno, pero el punto que quiero decir es que el problema no es lograr cosas ni movilizarnos, sino como el motor que nos mueve. Y sin duda, creo que podemos movernos también por gusto, como porque nos interesa, porque nos motiva, porque queremos crecer, porque queremos compartir, porque encontramos que algo es interesante, porque creemos que le puede servir a los demás, porque creemos que compartir es entretenido. O sea, eso también puede ser un tremendo aliciente eh, para, para movernos. Y en ese sentido creo que la autocompasión se alinea con una intención y un motor como de disfrute como de querer hacer las cosas. Y la autocrítica se alinea con el discurso como del miedo, o del susto o de la parálisis. Por lo tanto, el problema no es el logro, al final, no es el hacer cosas, Mm, ni la parálisis. La autocompasión no busca que uno se quede parado no haciendo nada, sino más bien como cuál es la intención que está detrás de eso. Quería complementar eso porque me pareció súper interesante lo que estabas diciendo sobre el logro mm. y que uno se puede mover también por gusto. Sí, buen punto. Súper buen punto. El... Ah,
Tenía pensado como comentarte algo en base a lo que tú dices, pero no sé si este era Como como un quieras. comentario respecto de lo que yo dije y ahora tú querías decir otra cosa. Como buena conversación se enredó entero, así que dale con lo que tú quieras. Ya, como que esta frase de por gusto o por susto es súper buena. Eh, y claro, como que es súper importante conectarse con esas dos motivaciones y tenerlas en mente, porque de repente uno puede estar todo el rato como por ese susto. Mm, Y olvidarse que al final el mejor motivador, la mayoría de las veces, es el gusto como más intrínseco de hacer algo. ¿Mm? mm, Y quería comentar algo en relación a lo que tú dijiste, como de este susto y también como de la, no sé, intención positiva del crítico interno. Porque hay varios caminos para trabajar esto en la práctica, como de llevar esto que estamos hablando un poco más en abstracto a lo concreto. Obviamente tú lo has desarrollado en terapia, en talleres, ¿cachai? Entonces tú ¿cachai? De cómo es llevarlo a la práctica, pero para mencionarlo explícitamente acá, un camino, por ejemplo, es fomentar esta capacidad o esta voz de autocompasiva, conectarnos con esas experiencias, desarrollar nuestra capacidad de autocompasión tal como nosotros lo podemos hacer con otra persona que queremos, que está sufriendo, pasando por alguna dificultad, pero también con nosotros. Otro camino alternativo, totalmente complementario, es de trabajar con esta intención positiva del crítico interno. Como que también, tal como tú dices, el crítico interno no tendría necesariamente que ser nuestro enemigo. Y nosotros también podemos empatizar con ese crítico interno. Y podemos verlo como conectado con una parte que tiene miedo, pensando en esto del susto. Porque en general, por lo menos en los pacientes que yo he visto, podría haber una excepción, tal vez, porque no estoy totalmente seguro, pero en la gran mayoría hay un temor y este crítico interno es una solución a un problema. Si logro ser así, me van a querer, no me van a retar, no me van a dejar solo. Entonces, el crítico interno tiene que ver con un aspecto como muy vulnerable, muy temeroso de nosotros, en que ese es como alguien que está con las alarmas así todas sonando porque hay un gran peligro y te insiste porque está súper asustado. Entonces, también si es que nosotros lo vemos con esa óptica, a nuestro crítico interno, y tratamos de empatizar con cuál es ese susto que tiene, qué es lo terrible que va a ocurrir si es que yo no cumplo con esas exigencias. Pero no como una pregunta, eh, como, ¿cómo se dice? No es una pregunta retórica de cómo va a ser tan terrible. No, sino que en serio, esa parte ese personaje que me está exigiendo. ¿Cuál es su temor? ¿Qué teme que va a ocurrir si yo no cumplo, si yo dejo de escucharlo? ¿Qué desea para mí? En general, cuando nos conectamos con el crítico interno también desde la empatía y de tratar de dialogar con el crítico interno, y le hacemos esas preguntas, ¿qué quieres? ¿Por qué es importante para ti? ¿Qué temes que puede pasar si yo no te escucho o si yo no cumplo? Surgen cosas importantes. Y podemos también abrir otro camino de trabajo paralelo, complementario, en que podemos incluso como ir amigándonos con ese crítico interno y comprendiéndolo y no luchando contra él, como, pucha, de nuevo me estoy retando, porque incluso se podría convertir en una exigencia, paradójicamente. Ya no puedo dejar de oh, retarme, pucha que soy tonto, sigo retándome, ¿cachai? Entonces, ese también es otro camino que pensé ahora en base a lo que tú dijiste, como de la intención positiva o el sentido positivo que tiene el crítico interno.
que en general uno lo puede descubrir cuando se acerca a él o ella desde la empatía, desde la comprensión y preguntando. Sabes que me parece súper como claro y lúcido lo que dices, Pablo. Y de hecho, quizás para aterrizarlo más aún, por ejemplo, cuando hemos hecho prácticas de los talleres de autocompasión, uno de los temas es trabajar las voces autocríticas, Ujú. que básicamente es identificar cuáles son. A veces son muy implícitas, a veces me las digo y ni siquiera me doy cuenta que me las Claro, digo, está normalizado. está normalizado. Y un poquito más profundamente, ¿qué me pasa cuando me digo eso? Mm. O sea, cuando me digo torpe, hay una parte que me dice torpe, una parte mía que me dice Ujú. torpe, y otra parte mía que recibe Mm. ese improperio, ¿no? Sí. Y probablemente esa parte que recibe ese improperio eh, le duele, le pasan cosas, no es indiferente. Aun cuando lo tengamos súper normalizado, igual las palabras nos llegan. Mm. Entonces creo que es súper clave lo que estás diciendo, como que la autocompasión no es solo promover como decirnos cosas bonitas ni agradables, Ujú. sino que sobre todo eh, reconocer las voces autocríticas que aparecen y qué nos pasa cuando, cuando nos decimos esas cosas. Y ahí está el tema de mindfulness, que me parece muy importante, que es el darnos cuenta primero, que es uno de las piedras angulares de la autocompasión. Eh, ¿Cómo me estoy tratando? O sea, antes de tratar de tratarme de un modo distinto, y lo habíamos conversado antes, es chequear, bueno, cómo me estoy tratando, qué cosas me digo, cómo me lo digo. Y aquí es tan importante el contenido como el modo, eh, el tono con el cual me lo digo, el cuerpo. ¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando me digo estas cosas? ¿Cómo me siento? ¿Qué emociones aparecen? Por ejemplo, lo que tú decías, sensaciones que pueden ser vergüenza, inadecuación, sensación de que no soy suficiente. Eh, ¿Dónde se sienten en el cuerpo? ¿Cómo se sienten en el cuerpo? Eh, ¿Es habitual o no es habitual? ¿Me pasa siempre? ¿Me pasa en ciertos contextos? O sea, creo que hay un trabajo que es muy terapéutico y muy valioso en el solo hecho de reconocer nuestras voces críticas. Mm. Así que nada, me parece como, quería resaltar lo que estabas diciendo, me parece muy importante. Hay una pregunta que es súper, yo creo que es súper sencilla dentro de todo y que ayuda a ese tomar conciencia y que tal vez vendría un poquito después, porque primero tengo que notar cómo me estoy tratando a mí, qué me pasa, cómo lo siento en el cuerpo, lo que tú dijiste. Y hay una pregunta que se puede sumar y que por lo menos para mí es reútil con los pacientes, es ¿cuál es el efecto de ese mensaje Mm, en el que escucha ese mensaje? ¿Cuál es la consecuencia concreta? Porque a veces los pacientes, eh, su respuesta como el que recibe ese palo es me lo merezco. A veces mm, esa es la respuesta. Me lo merezco, agachan el moño. Como si fuera un otro, le dirían, tienes razón. Y claro, ahí hay otra complicación que no sé si nos dé como para hablar como tan en detalle así a nivel como clínico, pero igual, sea lo que sea, si creen que se lo merecen o no, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Me impulsa para levantarme y seguir enfrentando las dificultades? ¿Me tira para abajo? ¿Me anima? Por ejemplo, yo podría imaginarme algún reto que me anime. Si de repente yo he estado como
descuidado de alguna cosa que es sana para mí, me dicen, pero oye Pablo, ¿cómo tú, no sé, pues tú eres mejor que esto, tú sabes hacer esto, ya, pues dale, no sé. Y tal vez ese reto me anime y me dice, chuta, sí, tenéis razón. Hay veces en que un reto a uno lo puede animar y puede tener un efecto positivo. O si no, todos somos pésimos padres, porque yo creo que todos hemos retado alguna vez a nuestros hijos. Pero muchas veces, y cuando los pacientes sufren por esto, esos retos no tienen este efecto positivo, sino que los tiran para abajo. Es como otro golpe nomás, otro dolor por sobre el dolor original, lo que tú decías hace un rato. Ya me siento mal porque me caí y ahora llega alguien y me pega una patada en el piso porque soy tan hueón que me caí. ¿Mm? O, no sé, pues eh, fui a un carrete y, pucha, no pude conversar mucho con nadie y después, ay, pero ¿cómo eres tan poco hábil, fóbico social, qué sé yo? Y el efecto es que me dan menos ganas de ir al próximo carrete. ¿Cachai? Entonces, esa yo creo que es una pregunta clave para problematizar esto y para desnaturalizarlo, porque tal como tú dices, muchas veces esto está normalizado, es mi forma de ser, ni siquiera me doy cuenta. Entonces, por lo menos en la mayoría de los casos en que hemos trabajado esto en terapia, el solo hecho claro, darse cuenta, oye, esto estoy haciendo conmigo, esto me pasa, y tiene este efecto, como ya rompe una naturalización, como que mueve algo. Y ese es en general como el primer gran paso, por lo menos en cómo yo lo trabajo en terapia, el problematizar, el ponerlo sobre la mesa, como esto no es lo normal porque yo soy tan penca, tan fallado. ¿Mm? Sí, me parece súper bueno ese punto, Pablo. Y me doy cuenta también al escucharte que es muy importante problematizar, es como el darse cuenta, ¿no? Como que permite abrir posibilidades. Y yo quisiera también como enfatizar la importancia que tiene el, el cultivar o el hacer una práctica quizás más cotidiana de autocompasión o de tomar conciencia, no solo en los momentos de crisis, sino que como una actitud habitual. Así como es tan importante, por ejemplo, tener algunas prácticas de agradecimiento o entrar en contacto con lo que tengo y agradecerlo, eso genera también una disposición distinta a tu vida cotidiana. Yo soy un convencido de que uno puede practicar y cultivar ciertas habilidades que hacen que nuestra tendencia de la mente, también tenemos una cierta tendencia en nuestra mente a criticar o a criticarnos, ¿no? Uno lo podría explicar desde la psicología evolutiva, ¿no? Que nos permite sobrevivir, por eso tenemos un sesgo negativo, ¿no? a identificar aquellas cosas que pueden ser riesgosas, ¿no? Eso puede explicar por qué también nos criticamos o notamos los errores más fácilmente que los aciertos, pero también tenemos la capacidad de cultivar una actitud más compasiva con nosotros mismos. O sea, seguro que el crítico interno lo aprendimos, puede que haya sido funcional en algún momento, pero si lo tenemos es porque lo aprendimos y lo reforzamos. Y también podemos inclinar nuestra mente a practicar ser más comprensivos con nosotros mismos, eh, especialmente cuando pasamos momentos difíciles. Como que me acuerdo mucho, por ejemplo, de Christopher Germer, que es uno de los creadores del programa de mindfulness y autocompasión, que a mí me quedó grabado una cosa que dijo él en la formación, que era que miraba así cualquier momento de sufrimiento o de dolor
se transformaba en una oportunidad para practicar la autocompasión. Es un poco una redefinición, ¿no? Sí. Pero es interesante porque además del darse cuenta, creo que vale la pena, y llevándolo quizás a un ámbito más preventivo y más Sí. cotidiano, cultivar una mayor comprensión de nosotros mismos, la importancia también de practicar el darnos cuenta, tener prácticas como habituales y no solo esperar a tener un momento de dificultad o de crisis, ¿no? Se me hace presente lo que dice Kabat-Zinn. Dice, es mejor tejer el paracaídas antes de saltar y no empezar a tejerlo cuando estás a punto de saltar, ¿no? Es mejor Sí. todos los días tejerlo un poquito. Entonces, y hoy día hay mucha investigación que muestra, ¿no? A propósito de la neuroplasticidad, a propósito de los efectos que tienen las prácticas cotidianas a nivel cerebral y psicológico, que al final terminamos siendo también lo que practicamos. Mm. Y podemos ahí elegir como qué prácticas hacer cotidianamente. Y eso yo creo que pueden hacer, y no solo yo creo, o sea, hay bastante evidencia que muestra que lo que hacemos determina gran parte de lo que percibimos. Por lo tanto, eh, creo que vale la pena practicar, estar presente, darnos cuenta, la apreciatividad y también la autocompasión y también la compasión por los demás. Sí, un buen punto, como tomarlo como una práctica cotidiana, como un hábito. Y me imaginé como que, me imaginé, claro, como un niño, uno de mis hijos que, no sé, pues se cae. O se pegó, o tuvo algún problema así puntual. Y qué rico es la sensación de, pucha, ya, me pegué, pero siempre que me va a pasar eso, si está mi papá o mi mamá, voy a recibir como algún abrazo, algún cariño. Y claro, eso no me quita el dolor del golpe, pero, pero igual alivia, igual ayuda. Y como, y siempre estamos teniendo dificultades, alguna frustración, algún golpe, algún estrés, en este momento tal vez más que lo habitual, entre comillas. Y claro, es súper importante lo que tú dices, más allá del ámbito como de la psicoterapia por alguna situación así ya sintomática, como en el ámbito cotidiano, como chuta, ante cada dificultad está como la necesidad de ser amable conmigo. Es como que fuera una necesidad básica también, pues, como yo no espero dejar de tener hambre, simplemente cuando tengo hambre, como. Y es rico comer cuando tengo hambre. Cuando tengo una dificultad y estoy en algún problema, por lo menos el yo acogerme, el yo ser amable conmigo, tal como ojalá pueda también recibir apoyo y cariño de otras personas, pero tomarlo como algo más cotidiano, como una respuesta ante estas situaciones habituales de la vida también, de alguna dificultad, alguna emoción dolorosa. Mm, Sí, porque somos los más cercanos a nosotros mismos, ¿no? en realidad, y estamos todo el día con nosotros. Mm, Sí, buen punto. sí, sí. Sí, y yo quería agregar algo más, Pablo, que quizás también eh, no lo hemos mencionado, pero quizás alguien puede tener la idea como de que la autocompasión puede ser a veces egoísta o egocéntrica, como que me cuido a mí y da lo mismo el resto del Mm, mundo. ok. Y, y en realidad, bueno,
creo que algo dijimos sobre la humanidad compartida. Yo creo que eso abre como la vía a que cuidarnos a nosotros mismos no es antónimo ni opuesto a cuidar de los demás, sino que al contrario, ¿no? Y sabemos muchas veces que para cuidar bien de otros necesitamos estar bien nosotros, que en realidad es una falsa dualidad, yo-otros, sino que al contrario, para estar disponible, para cuidar, tengo que cuidarme también. Yo soy parte también de los que cuido. Y que la autocompasión en ese sentido no es lo mismo que, o sea, que ser egoístas o autocentrados, sino que es simplemente cuidarme como cuidaría a otros. Y gracias a que me cuido también puedo cuidar a los demás. Y aquí voy a decir algo que daría para mucho, ¿no? Quizás lo podríamos dejar para otra conversación, pero puede que tengamos como la idea de que autocompasión a veces se refiere como al self, ¿no? Como al sí mismo eh, individual, o a veces lo podemos hasta relacionar con el ego, sobre todo en nuestra cultura, ¿no? Más individualista. Y por lo menos a mí me hace mucho sentido la idea de que autocompasión no se refiere al ego, ni siquiera al sí mismo, sino que se refiere a nuestra experiencia, a nuestra vida, que es más amplia que nuestro ego o nuestro self. Eh, Da para mucha discusión teórica, lo sé. Esto tiene que ver con que también la autocompasión originalmente no viene de la tradición occidental, sino que ha estado presente en la tradición budista, donde hay una noción de sí mismo distinta, más amplia, más interdependiente, no como independiente y separada de los otros, sino más relacional. Entonces, no sé, quería como mencionar que a mí me ayuda a pensar que la autocompasión es como cuidar mi experiencia, cuidar el momento que estoy viviendo eh, y todo lo que me pasa ahí. Por lo tanto, no es algo autocentrado. Y en ese sentido, también me gustaría compartir que quizá una de las preguntas más relevantes de la autocompasión, como al menos yo la entiendo, es preguntarme como qué necesito, qué realmente necesito. Y esa pregunta, tenerla presente en lo cotidiano, porque si uno se fija, esa es una pregunta muy dinámica. Yo puedo necesitar en algún momento descansar, pero en otro momento puedo necesitar activarme y conectar. En otro momento necesito poner límites, o en otro momento necesito abrirme y abrazar. Pero la pregunta del qué necesito la encuentro súper interesante porque nos conecta como con lo que nos pasa, quizás tomando a Gendlin, no como con la sensación sentida. ¿Qué es lo que estoy necesitando en este momento? Y en vez de achacarle la respuesta a otro, que otro me dé lo que yo necesito, al menos escuchar lo que yo necesito yo primero y ver si yo de alguna manera puedo acoger eso. No significa que yo tenga que darme todas las respuestas ni ser autárquico. No es eso. También necesito de los demás, el cariño de los demás. No somos seres separados de los otros. Pero fíjate lo potente que puede ser escuchar lo que necesitamos y no pedirle a los demás que respondan o que nos den lo que necesitamos. Sino que quizás eso puede ser un regalo maravilloso que los otros nos dan, pero no una exigencia. Entonces, cuando nosotros podemos escuchar lo que necesitamos, se abre la posibilidad de autoacogernos un poco, de cuidarnos, de ser un poco más autónomos en el buen sentido de la palabra, no de aislados. Y se abre la posibilidad también, y hay investigaciones que muestran eso,
de que las relaciones interpersonales entre personas que son más autocompasivas son mejores que las relaciones interpersonales de las personas muy autocríticas. Lo que si tú lo ves es un poco una obviedad, ¿no? Porque si una persona es súper autocrítica, también va a ser más crítica con los demás y con el mundo, y va a establecer relaciones de ese tipo. En cambio, alguien más autocompasivo que escucha lo que necesita y que también puede darse un poco lo que necesita, eh, libera a los demás también de esa exigencia y se establecen relaciones más libres y también más desde el gusto, desde el disfrutar de estar juntos sin estar obligados a estarlo. Entonces fíjate que se abren como dimensiones súper interesantes de, de un concepto que puede parecer súper individual, pero que en realidad es súper relacional. ¿Sabes qué? Quería comentar un par de cosas en base a lo que tú dices, porque me hizo mucho sentido. Quería ilustrar esto de cómo es estar viviendo con un crítico interno constante. Es como si yo estuviera, no sé, pues, por la calle y tengo un amigo, entre comillas, que todo el rato me está tirando palos. Mm. Eh, Eso va a tener un efecto sobre mí. Va a tener un efecto sobre cómo yo me relaciono con los demás. Ya sea que voy a estar enojado porque me están pegando y criticando y atacando todo el rato, entonces ese enojo se va a transmitir a los demás. Ya sea porque estoy debilitado de recibir y logro reprimir mi enojo y realmente no, imaginémonos que no critico y no enjuicio a los demás, pero si estoy recibiendo palos todo el rato, mi energía va a estar más baja. Voy a tener menos que dar a los demás. Y voy a tener energía ocupada en defenderme Claro, de los palos. claro. Voy a estar Mm. menos abierto a los demás. Mm. Voy a poder dar menos cariño. Lo más probable es que transmita también rabia o resentimiento, o a lo más tenga esta actitud como de sacrificarme, pero con pica. En algunos, bueno, cada persona lo puede resolver distinto, pero no voy a estar en mi mejor disposición amorosa con los demás, claramente. Eh, y lo otro, que lo que tú dices como de la autoaceptación respecto de la experiencia, el que necesito, es casi exactamente lo que se plantea desde la Gestalt del ciclo de necesidades. El ciclo de la Gestalt o el ciclo de contacto, el ciclo de necesidades, que tiene que ver con nuestra capacidad de autorregulación organísmica y en que cada experiencia pasa por como distintas fases desde la Gestalt, pero veo que es algo como un punto súper en común, en que primero me doy cuenta de lo que está pasando. A ver, ¿qué es esto que me está ocurriendo? Le presto atención y me doy cuenta y lo puedo entender. A ver, ¿qué es? Ah, estoy sintiendo, no sé, cansancio. Luego, la segunda pregunta es, ¿qué necesito? Que es lo mismo que tú dijiste. Ah, necesito parar. O necesito conectarme con otro porque siento soledad. Luego hago algo, me movilizo en torno a esa necesidad. Y luego me conecto con ese ciclo que se puede cerrar, en el mejor de los casos. Y si soy capaz de conectarme con mis distintas experiencias y necesidades sin interrumpirlas sistemáticamente, porque a veces van a ser frustradas o interrumpidas por cosas de la vida. Tal vez ahora tengo ganas de comer una lasaña y no tengo lasaña y fregué con la lasaña. Pero si por lo menos soy capaz de escuchar eso y hacer lo que esté en mi poder para atenderlo, de acuerdo a la situación, voy a andar bien en general. Y voy a estar como disponible también para los demás y en contacto con los demás y como en un cierto nivel de armonía como con mi entorno. Entonces eso me llamó mucho la atención porque cuando hablaste esto de ser consciente y aceptar la experiencia y preguntarme qué necesito, era como si yo lo estuviera hablando desde la Gestalt, con esas mismas palabras. Buena mirada, Pablo. Creo que hay un punto de conexión que quizás no ha estado suficientemente explorado. Sí, yo no lo había pensado hasta que tú lo mencionas.
Yo tampoco. Buena cosa. Oye, amigo, llevamos un buen rato hablando, más de una Eso hora. estaba pensando. Oye, te iba a proponer algo un poco Ujú, eh, fuera de libreto, pero quizás para ir cerrando ya, pero pensando que quizás las personas que nos escuchan se puedan interesar en quizás leer algo o profundizar en el tema, pudiéramos quizás recomendar algunos textos o algunos recursos que puedan ser útiles. ujú. Quizás Es buen piénsate tú punto, algunos, porque como no lo habíamos conversado, a lo claro. mejor se te ocurren en este rato. Y mientras yo puedo decir algunos libros que me parece ¿Ya? que pueden ser Sí, útiles. sí, dale, dale. Por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta mucho de Christopher Germer, que lo tradujeron al español como El poder del mindfulness, Ujú, pero en realidad el libro es The Mindful Path of the Self-Compassion, que es como ujú. el camino de la autocompasión o el camino propio de la autocompasión de Christopher Germer. Es muy recomendable a mi gusto porque además él es un psicólogo clínico y toca mucho de los temas que mencionamos aquí desde la mirada clínica también. Otro libro que yo recomendaría mucho es el de Christine Neff, que también la mencioné, que es esta investigadora que es una de las que más ha desarrollado el tema desde el año 2003. Tiene un libro que también está en español, que se llama Sé amable contigo mismo. Está traducido. En inglés es Self-Compassion, pero en español le pusieron Sé amable contigo mismo. Y para las personas que les interese más la parte clínica o cómo la autocompasión se puede llevar a la terapia, tanto mindfulness como autocompasión, me gustaría mucho recomendar un libro que se llama Sentarse Juntos. Es un libro habla de mindfulness y psicoterapia, pero habla mucho de autocompasión, que es de Pollack y Ronald Siegel, que también está en español. Entonces, creo que ahí hay tres libros y si me apuran otro más, pero este sí que es para largo, el libro de Matthew Ricard que se llama En defensa del altruismo, que es un libro grande y súper bueno y muy documentado sobre, bueno, altruismo, compasión, autocompasión. Es más amplio de lo que hablamos acá, pero tiene un marco súper interesante y está muy fundamentado en la ciencia, en las investigaciones sobre el tema. Así que, por si a alguien le interesa, esos libritos pueden ser una buena guía. El- ya yo estaba pensando en algo. Hay un libro pensando como en la aplicación terapéutica, ya como en colegas que pueden querer como aprender a trabajar esto. Hay un libro que es de terapia centrada en emociones, que es un modelo de terapia que se basa en la terapia como rogeriana, de Gendlin y en la Gestalt principalmente, que se llama Facilitando el Cambio Emocional, que tiene un capítulo especialmente dedicado al trabajo con el crítico interno, que es muy potente. Em, y sale bien detallado cómo es el trabajo, en un lenguaje un poquito técnico de repente, pero con ejemplos clínicos, etc. Hay otro libro que también es de terapia centrada en las emociones, que se llama Trabajando con las emociones en psicoterapia, que tiene un capítulo acerca de la vergüenza, que tiene mucho que ver con esto de el estar pensando mal de uno, tratándose mal, qué sé yo, por una cosa como de no valgo, entonces me tengo que ocultar o tengo que ocultar estos aspectos que no son tan buenos, que es un tema relacionado. Pero el primero creo que es más directamente con el crítico interno. También hay otro libro que el título no me acuerdo bien, pero de repente lo podemos poner como en la descripción del video o algo así, que es Claro. de un método que se llama Voice Dialogue, que, que describen cómo sentarse a conversar con el crítico interno. Y es un libro entero en torno a trabajar con el crítico interno y poder comprenderlo y dialogar con él, como de diálogo de partes. Y, y respecto de lo primero que mencioné, como de la desesperanza constructiva, es medio autorreferente, pero yo he escrito varios posteos como de blog, así más de divulgación de ese tema.
Y como es algo que no he visto así tan directamente, no sé qué otra cosa recomendar, así que voy a poner algunos links Dale nomás, Pablo. al blog acerca de ese punto en específico. ¿Cuál es el blog? Es un blog que yo tengo, que hace tiempo no actualizo, así que se llama seresdesarrollohumano.com. Son distintos temas como, no solo para colegas, y tengo varios de desesperanza constructiva, autoexigencia, autocrítica, hartas cosas. Pero ahí hay algunos de desesperanza constructiva que lo hablan así bien explícitamente. Y ahí voy a Buenísimo. poner algún link. Bueno, en la descripción pongamos los links que nos parezcan relevantes y obviamente, Pablo, pon también el de tu blog. Yo voy a aprovechar también de mencionar la página de la Fundación Humanidad Compartida, que es un proyecto que están haciendo, pero también tiene como el propósito de llevar prácticas a contextos de vulnerabilidad, de un poco lo que hemos estado hablando, de mindfulness, de autocompasión. Me parece bueno también ponerlo ahí por si hay alguien que le interese más, cómo llevar esto a la acción quizás más social. Ese es un proyecto que está ahí andando. Eh, Vamos a poner más recursos. Como se dan cuenta, hay mucho que compartir, pero yo creo que ya estaría bueno quizá ir Sí, parándolo. sí, está bien. Sí, bueno, muchas gracias, Pablo. Yo la pasé muy bien conversando. Sí, para mí también fue súper bueno, así que gracias por esta instancia y bueno, esperemos que sea un grano de arena para alguien. Eso, eso. Bueno, voy a cortar la grabación y nos despedimos. Ya. Bueno, de la grabación. Sí. Chao. Chao.